bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Yo soy Judith Osorio y muchas gracias por acompañarnos y no se les olvide suscribirse ahí, tóquenle la campanita. Miren qué bien acompañada estoy el día de hoy por mi queridísimo amigo Liam Corleone. Ay, sí me lo aprendí, me lo acabas de decir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Judithcita? Yo estoy muy bien, de verdad, gustoso de estar aquí en tu compañía. Bonito, no, muchas gracias a ti porque te tomaste el tiempo entre tus múltiples actividades para estar aquí con nosotros compartiendo un ratito de tanto conocimiento que tienes. Ay, gracias, mi niña linda. Pero es que desde el momento que me dijiste, oye, que ven a mi programa, que no es que... ¿Cómo me voy a negar a esta belleza? Y que nos compartas porque viene como una época especial que mucho se da como en estas fechas, todo lo del Halloween y así es. Todo esto de los espíritus y todas estas criaturas místicas como esta criaturota que tengo aquí al lado, pero mucha gente tiene como curiosidad y le gustan mucho los vampiros y todo eso, y entonces dije, vamos a aprovechar para invitarlo, porque aquí mi queridísimo Liam tiene un programa todos los lunes a las 9 de la noche que se llama La Ruta hacia los Cárpatos. Ruta hacia los Cárpatos, bueno, pues es un programa que tenemos, un canal de YouTube que tenemos todos los lunes 9:30 de la noche, y bueno, pues trata de justamente hablar de lo que es el libro, la novela gótica creada por el señor Bram Stoker en 1897, Drácula. ¡Qué padre! Oye, pero ¿desde qué edad te empezaron a gustar los vampiros y todo este tipo de cosas? Porque tú lees muchísimo y sabes muchísimo, tienes muchísimos datos. Viendo cómo te empezó a gustar todo eso. Bueno, pues que justamente con la cuestión del teatro, en alguna ocasión me invitaron a trabajar en una obra que se llamaba El fantasma del Hotel Alsace. Y hablaba esa obra de los últimos días de vida de Oscar Wilde. Oscar Wilde y Bram Stoker fueron compañeros en el Trinity College en Dublín, en Irlanda. Y bueno, pues uno hizo El retrato de Dorian Gray, como todos sabemos, Oscar Wilde, y Bram Stoker hizo Drácula. Entonces, ellos dos estaban como que muy unidos, incluso anduvieron con la misma mujer. Uno fue novio de ella, y después ella lo dejó a Oscar y se fue con Bram, y con Bram se casó. ¿Cómo? Ese es como el chisme así, dato chapoy de aquellos. Exactamente, así me lo figuré. Ya me iba a poner mis lentes de Pedrito Sola aquí también, pero oye, ese dato, por ejemplo, no lo sabíamos, ¿no? Sí, es muy curioso, es muy curioso. Entonces, haz de cuenta que a mí me tocó interpretar a Bram Stoker en esa obra. Wow. Y cuando interpreto a Bram Stoker, pues para hacer la cuestión de la creación del personaje y todo esto, documentarse uno, pues para saber uno de qué está hablando en escena, pues tuve que ver algunas cosas, cuestiones referentes a Drácula y a Bram Stoker. Y ahí fue donde me hizo así flechazo el cupido de los vampiros. Lo flecharon los vampiros, porque a partir de ahí, yo le digo, eres una enciclopedia con patas de todo este tema, porque de verdad te sacan datos. Yo lo sintonizo el programa y veo todo lo que te escribe toda la gente y todo lo que te preguntan, tú se los contestas, como si te estuvieran preguntando algún dato súper conocido, ¿no? Pero es que realmente también fue Drácula y da los datos ahí verídicos, porque tú tienes por ahí en mente un viajecillo a Transilvania y todo, pero compártenos un poquito, porque sabemos, está la película, pero ¿qué tan real es lo que pasa en la película? Está el libro, platícanos qué piensas. Claro que sí, Judithcita, mira. Como acotación, el canal de La Ruta hacia los Cárpatos justamente se llama así porque queremos emprender esa ruta hacia Transilvania. Los Cárpatos son los montes que hacen una colindancia con la tierra de Transilvania, que hoy es Rumania y una parte de Hungría. Entonces, esos montes, que es una pequeña cordillera que está a lo largo de esos países, se llaman así, los Montes Cárpatos. Y justamente quiere decir piedras rugosas o piedras muy ásperas. Ese es el nombre en realidad de por qué le pusieron Cárpatos a esas pequeñas montañas o pequeña cordillera de montañas que está en esa sección de Europa. Entonces, por eso le pusimos así, porque queremos ir a Transilvania con este proyecto que tenemos y le pusimos justamente así, la ruta hacia los Cárpatos. Ay, qué bonito, con razón. Yo dije, pues a lo mejor de droga o algo así. No es cierto. No, para mí es súper fitness. Me gusta hacer ejercicios como un chavo bien saludable, pero ya saben que yo me la paso molestando a todo el mundo. Ay, no te preocupes, hermoso. Además, con esa cara nos dejamos que nos bulea. Entonces, pues justamente el apasionamiento que tenemos por Drácula justamente nos hace llevar a cabo este proyecto, y es muy padre, es muy bonito enterarse de quién en realidad fue Drácula y qué diferencias tiene del Drácula de la realidad con el Drácula de la novela de Bram Stoker, el ficticio, el vampiro, ¿no? Drácula original es el príncipe Vlad III,
que vivió en Transilvania, nació en Transilvania, pero fue príncipe de Valaquia. Eran unas regiones de aquellas épocas en la Edad Media que pues todavía no tenían definición política como la conocemos en la actualidad, que es Rumania, Hungría, todas esas zonas de esa Europa oriental, como las conocemos hoy. Entonces, en aquellas épocas, pues eran esas regiones: Valaquia, Moldavia, Transilvania, ¿no? Entonces, Vlad III fue el hijo de Vlad II Dracul. Dracul le decían porque pertenecía a la Orden del Dragón. La Orden del Dragón era una congregación de personas cristianas que justamente eran guerreros que peleaban por el cristianismo. En donde se encontraran personas que estaban en contra del cristianismo, ellos peleaban. Y Vlad II Dracul, pues era de Transilvania, pues esa era su región, y fue príncipe justamente también de Valaquia. Y se me hace como que era muy imponente, ¿no? O sea, ¿sabes? ¿Tienes algún dato de sus características físicas de él? Vlad II Dracul, no, creerás que no, o sea, eran como unos tipos ni siquiera tan corpulentos, eran más bien de una complexión media, digo, sí. Qué bueno que no eran grandes, porque si no, en vez de Drácula hubiera sido Drácula, ¿no? Pero qué bueno, no importa, aquí estamos, ya saben cómo es. Sí, pero no eran tan imponentes. Digo, sí impresionaba, porque bueno, pues la gente que los conoció y como fue saliendo y surgiendo su fama, entonces al momento de topárselos, pues sí les imponían, digo, oye, este es el maldito que es tan sanguinario. Pero el papá de Vlad no era Vlad II, no era tan sanguinario como lo fue Vlad III. Claro. Se llamaba Dracul porque, te digo, pertenecía a la Orden del Dragón. Y dragón en rumano quiere decir, o se pronuncia Dracul. Entonces ese es el significado. Ese es el significado. Él era perteneciente a la Orden del Dragón, y en rumano es Dracul. También tiene otro significado ambivalente, digamos que en algunas regiones se le dice a los dragones Dracul, pero también a los pequeños demonios se les dice Dracul, ¿no? Entonces, cuando nace Vlad III, el hijo de Vlad II, y crece y se vuelve también guerrero y también se hace príncipe de Valaquia, entonces pues evidentemente lo conectan con que es hijo de Vlad II Dracul. Entonces, la última letra digamos de la palabra A quiere decir hijo de. Entonces, si tú le pones a Dracul al final A, quiere decir hijo del dragón. Vía nada más todo lo que ya aprendimos como en 2 minutos. Justamente eso es lo que significa Drácula, hijo del dragón. Como tiene el otro significado de demonio o diablo, también le decían hijo del diablo. Va a salirte a bañar, Lucha, ahorita te va a salir de su cuerpo. Que se vaya. Son los entes malignos. Entonces, por lo mismo le decían así, porque aparte era muy sanguinario. Él defendía su territorio. Pero ¿de qué manera empieza todo este sistema que empieza a manejarse así, por lo que lo empiezan a conocer así? Lo que pasa es que Vlad III se hizo de muchos enemigos porque él fue apresado por los turcos otomanos, esta región de personas que querían invadir su territorio. Los turcos se querían apoderar de todo lo que hoy es Rumania y Hungría, ¿no? En ese entonces Valaquia, Moldavia, Transilvania, ¿no? Se querían apoderar de esas tierras. Evidentemente Vlad Dracul o Vlad II impidió eso, pero se echó muchos enemigos al estar en esas guerras, porque luego los turcos hacían tranzas con algunos rumanos, bueno, les podríamos decir ahora rumanos, y entonces se enemistaban entre ellos mismos los terratenientes de esos lugares. Entonces Vlad II se hizo de muchos enemigos de aristocracia, de gente muy rica de ese entonces, y acabaron matando a Vlad Dracul II y a Mircea II, que era el hermano de Vlad III, o sea, el otro hijo de Vlad II, Mircea II. Entonces, como los matan estos boyardos, que así se le decía a la gente de mucho dinero en aquella época, al estar chiquito Vlad y estar apresado por los turcos, él cuando crece juró vengarse de los que mataron a su hermano y a su papá. De novela. Sí, de novela, exactamente. Entonces, cuando él
por derecho de familia le toca ser príncipe de Valaquia, porque así eran, digamos que el estatus, no era una monarquía, era un principado, así se le decía en esas épocas. Cuando le toca por familia ser el príncipe de Valaquia, él es cuando ya tiene poder, y entonces a la gente la empieza, a los que quieren ser así como muy con el territorio, como que adueñárselo, los empieza a matar. Turcos o boyardos también, que se hicieron enemigos de su padre y por ende enemigos de él. ¿De qué manera los mata? Los empalaba vivos. Por eso a Vlad Drácula se le decía Vlad Tepes, que en rumano es el empalador. Y que tortura horrible. Y digo, además de hacer otras cosas, Vlad hervía a la gente en aceite, o los desollaba vivos. Hacía muchos tipos de torturas, pero la más significativa fue la del empalamiento. El empalamiento consiste en tener un bordón muy grande de madera de unos 4 o 5 metros de alto, ¿sí? Con una punta tipo estaca en uno de los extremos, y se introduce en el recto de la víctima, se empuja con un martillo y se levanta ese bordón de madera, y entonces la víctima empieza a deslizarse poco a poco por ese bordón, y en la punta le sale por el hombro, por la boca, por otras partes, por el pecho. Y ahí se quedan de 2 a 3 días sufriendo y muriéndose. ¿Y por qué te encanta todo lo de Drácula? No, bueno, no es que me encante, pero es que eso es lo que... Ya fue una cruz. Ya me dio miedo. No es cierto. De alguna manera, Vlad III, esa era la manera en cómo defendía su territorio. ¿Y en dónde entra todo este tema de los vampiros y de que chupan sangre y todo eso? Platican. Cuando Bram Stoker nace... ¿Antes del empalamiento o después? Bueno, tiene que ver un poco el por qué es la estaca con la que se mata el vampiro. Justamente cuando Bram Stoker nace en Clontarf, Irlanda, en 1840, si no me equivoco, 47, si no me fallan las cuentas, ¿no? Pues él, cuando es chiquito, prácticamente tuvo una enfermedad de niño, y toda la enfermedad en ese entonces que estaba muy chiquito, se la pasó en cama. Y su mamá, para que no se aburriera a Bram, le contaba historias de miedo y le contaba cuentos de otros autores, ¿no? Y Bram Stoker creció escuchando todas estas historias de terror. Cuando ya es grande y se vuelve un literato, se vuelve un escritor muy afamado, escribía para periódicos en Irlanda, se va a trabajar con un teatrero que se llama Henry Irving a Londres. Y ese Henry Irving lo pone como administrador del Teatro Lyceum, que es ahí en Londres. Y justamente en Londres es cuando empieza a conocer muchas personas. Entre esas personas, en las funciones de teatro que había y todas estas cuestiones, cuando Bram está ya trabajando en el Teatro Lyceum, conoce a un señor que se llama Arminius Bunbury. Y ese señor le cuenta de la existencia de los vampiros en Europa. Y es cuando le cuenta de que existen vampiros. Se tenía la creencia que en Europa existían estas cuestiones de que la gente cuando moría podía salir de sus tumbas en ciertas fechas del año y podía ir a chuparle la sangre a los vivos y para poder seguir viviendo. Y había incluso datos documentados de gente que sí había salido de sus tumbas. ¿Cómo crees? Sí. O sea, y eso es como que ahora lo que traen como los zombies y todo ese rollo, ¿no? El zombie es otro tipo de... Es que mira, el vampiro es un muerto viviente, digamos que es un cadáver activo con conciencia. Y el otro es el pasivo, no es cierto. Él es muy serio, perdón, es que no convivimos mucho, entonces se queda así como que... Pues el zombie sí podría ser el pasivo, porque en realidad no tiene conciencia, necesita simplemente por su instinto comer carne humana para seguir, según él, viviendo, pero en realidad está muerto, es un cadáver, ¿no? Y al momento de morder a otra persona, pues sí, digamos que le contagia de este mismo mal, ¿no? De volverse un muerto viviente. Oh. El vampiro también es un muerto viviente, pero con conciencia. ¿Pero por qué, por ejemplo, la luz no? O sea, ¿por qué los vampiros? Son muchos factores los que a un vampiro lo caracterizan, ¿no? Por ejemplo, la luz justamente por ser un ser de oscuridad, no pueden estar en la luz. Como ya no tienen alma, entonces no pueden permanecer en un lado de mucha iluminación.
es por eso. Ajá, Fíjate. los mata, la iluminación los mata, la luz del sol los mata. La luz del sol es energía pura, es Claro. blanco todo. En cambio ellos, como son oscuros, deben estar siempre en la oscuridad. Ay, o sea, todo tiene como... Todo tiene una razón. Y justamente por eso Bram Stoker, al momento que conoce a este tipo, Armenius Bunbury, que le cuenta todo eso, quiere hacer su novela de vampiros. Y le cuenta también de Vlad Tepes. Claro. Le dice, existió un tipo allá en Rumania que mataba y empalaba y era un sanguinario. Entonces, todo eso lo empezó él a mezclar y lo empezó a meter a la novela. Entonces, al momento de crear al personaje, desarrollado también de otros perfiles que tenía de personas que él conocía, dice, le voy a adoptar Drácula. Lo voy a situar en Transilvania. Y en el momento en el que Bram Stoker escribe Drácula y la publica un 26 de mayo de 1897, la novela no tiene un auge en el momento, sino pasa el tiempo, y es cuando empieza a adquirir fuerza solita, por sí solita. Bram Stoker muere un 20 de abril de 1912, la semana que se hunde el Titanic, Bram Stoker se muere. El Titanic se hunde un 15 de abril, Bram Stoker se muere 5 días después. Entonces, como estaba el boom, ¿no? Toda pues la cuestión del shock de toda la gente porque se había hundido el Titanic, pues cuando muere Bram, pues nadie pela a la muerte de Bram Stoker. Claro. Y entonces empieza a pasar el tiempo y en 1922 un cineasta decide filmar una película con la novela de Drácula, pero la esposa de Bram Stoker lo impide porque ella tiene los derechos. Y dice, no van a filmar nada con la novela de mi marido. Entonces el cineasta decide no ponerle Drácula, le pone Nosferatu. Que Nosferatu en francés quiere decir no muerto. Vean, cuánto dato. Exactamente. Oye, pero ¿cómo fue, o sea, tan pegado, ¿no? A lo del Titanic, que por supuesto Sí. fue un súper fenómeno, bastante grande. Como dices tú, Maravilloso. le restó importancia, quizás. Sí, le resta Fue- importancia. ¿No? Suele Justamente. pasar. Y entonces, justamente, la viuda de Bram Stoker se entera que esta película la hicieron sin consentimiento de ella y dar los derechos, que deciden quemar todas las latas que hay de los rollos, de los celuloides, de las copias de las películas. Pero alguien escondió unas copias por ahí. Y cuando muere la viuda, sacan las copias, las restauran. O sea, se tuvieron que esperar un montón Ajá. de tiempo. En 1935 muere Florence Balcom, la que fue novia primero de Oscar Wilde y luego de Bram Stoker. Fíjate, nada más. Justamente a raíz de esa película, Nosferatu, es cuando se empieza a expandir el auge de Drácula. Y entonces empieza a hacerse cine, empieza a hacerse teatro, empieza a hacerse más literatura. Claro. La gente va y busca la novela para leerla. Ujú. Entonces es por eso que crece esta gran fascinación por el vampiro de Transilvania. Que mucha gente cree que es como solamente una leyenda, ¿no? Exactamente. O que no es algo real, vamos. Exacto, pero eso es lo que le vale dato. eso es lo que le vale a Bram Stoker, que Bram Stoker mete tantos datos reales de la realidad a su ficción, que la gente empieza a dudar entre, oye, esto suena tan real, o sea, son lugares reales, son momentos reales, son espacios que hay en ciertos países que lo cita tan coloquialmente que puede haber sido real esto. Claro. Vamos a investigar. Entonces la gente iba a Rumania, a Transilvania, a investigar si había de verdad un castillo por ahí o si había de verdad alguna tumba. Hay gente que va a Transilvania y dicen que, ¡ay, aquí es el castillo de Drácula! Aquí vivió Vlad Tepes. No, ahí nunca vivió Vlad Tepes. Él nunca fue amo y señor de esa fortaleza. Estuvo ahí apresado nada más 2 o 3 días, ¿no? Oye, pero qué sádico, ¿no? Toda la manera en la que manejaba todas las muertes, las torturas. Sí. Imagínate, su alma, ¿en dónde estará? Pues sí, fíjate que él fue enterrado en un monasterio, porque evidentemente al ser el hijo de Drácula, de la Orden del Dragón, él también promovía el cristianismo. Pero imagínate. Pero al ser tan sanguinario, pues imagínate, ¿no? Entonces fue enterrado en un monasterio en un pueblo de Rumania que se llama Snagov. Y en 1931, que hicieron la película acá en América con Bela Lugosi, Drácula, la primera película, digamos, viral de Drácula con Bela Lugosi, el gobierno de Rumania
pues le entró este morbo, ¿no? Para empezar, el rumano como tal, quien vive en Rumania, no ve bien la novela de Bram Stoker, porque ellos defienden a su personaje histórico insurgente, ¿no? Es como que para nosotros Miguel Hidalgo, que se, por decir algo. No lo quemen, ¿no? No lo inventen, exactamente, no blasfemen. Exactamente, entonces la novela de Bram es como, no, Vlad no es eso, no es un vampiro, no es nada de eso, ¿no? Entonces tú vas a Rumania y hablas de Drácula. A lo mejor hoy en día ya no tanto, pero digamos por ahí de la década de los 60, 70, era así como que un insulto, ¿no? Hablar de Drácula de Bram Stoker en Rumania, porque allí existió un ser que se llamaba Vlad Dracul y perteneció a la defensa de sus territorios, ¿no? Entonces, hoy en día, pues sí puedes ir y sin ninguna bronca, pues hablar ahí de Drácula, pero sí, la gente de ahí es como muy recalcitrante de sus tradiciones y de sus ideas. Oye, no, sí son temas y datos interesantes. Sí deben de ir a cumplir esa meta de ir haciendo como lo tienen ustedes planeado, ¿no? De la ruta. Sí, ya me imagino es como ir puebleando, ¿no? Pero en ese tipo de lugares. Totalmente. Tan significativos, o sea, imagínate. Además, yo soy mucho de vibras y así, todo lo que no hay ahí o cómo se siente a nivel energético también. Sí, pues es un sitio que abarcó gran parte de la historia guerrera de aquellas épocas en Europa. Eran sitios en donde todo el tiempo estaban peleando. La Edad Media fue una época donde había muchas guerras por los territorios justamente, ¿no? Entonces, evidentemente, hay mucha energía guardada ahí de gente muerta. Digo, Vlad Tepes, en una tarde, empaló 23,000 personas. ¿Qué? En una tarde. O sea, ¿cómo que? 23,000. O sea, imagínate, y no fue el único que mataba, o sea, eran más príncipes de por ahí que también hacían sus cosas, ¿no? 23,000 personas. Exactamente, entonces Vlad, cuando lo tenían enterrado en este monasterio de Snagov, cuando la gente de Rumania decide, bueno, que es una historia de allá, de Bram Stoker, hicieron la película allá en América, pero a ver, vamos a abrir la tumba. Van y abren la tumba en 1931. En el monasterio de Snagov y no encontraron nada de Vlad. Solo restos de animales y un anillo. ¿Cómo crees? Así es. ¿Y entonces, ¿qué dato hay de eso? O sea, ¿alguien lo sacó? ¿Desapareció? No se sabe. Tú debes de saber. No se sabe, hasta la fecha nadie sabe. El programa, gracias. Yo pensé que tú sabías. Nadie sabe dónde están los restos de Vlad. ¿Habrá sido la esposa? Podría haber sido. No, porque la esposa de Vlad Tepes se aventó del castillo de Puenari, que era el castillo oficial ese sí era el castillo de Vlad. Porque Vlad tenía un castillo. No era el de Bran que yo te comenté, donde pensaba la gente que vivió. No. Él tuvo otra fortaleza que se llamó el castillo de Puenari, que ese sí se encuentra en Valaquia, que estaba en unas colindancias, en unas montañas muy altas. Ahí lo tenía Vlad, ese castillo, y su esposa se aventó de ese castillo. ¿Cómo crees? Eso es lo que sale en la película de Francis Ford Coppola, que se avienta, que es Winona Ryder, y sí, que claro, se avienta. Winona. De ahí tomó Francis Ford Coppola para adaptarlo al guión, pero eso no viene en la novela de Bram Stoker. Es lo que dices, o sea, pero eso fue entonces ya modo creativo que le fueron añadiendo ahí, sí. O de dónde obtienen como el hacer todo ese tipo de cosas adicionales que no son. Lo que hace Francis Ford Coppola con la película es respetar el libro casi en su 90%, y el otro tanto lo adapta a Francis Ford Coppola de cuestiones reales que le sucedieron a Vlad Tepes. Entonces fusiona a lo que es el vampiro de Bram Stoker con el personaje histórico rumano, Vlad. Y los fusiona y los vuelve uno solo, que eso no es cierto. Bram Stoker siempre dijo que no tenía nada que ver su vampiro con el libertador insurgente rumano. Nada que ver. Pero lo que hace aquí Francis Ford Coppola es juntarlos. Y se vuelve supuestamente, después de ser un guerrero, empalador, defensor de sus tierras, se transforma en un vampiro porque la vida le arrebató a su amada, porque él se fue a luchar para defender la cruz, y mira con lo que le paga Dios, y
entonces se vuelve un vampiro. Señores productores, a ver, aquí está el casting de nuestro querido invitado. Oye, no, pero qué padre, porque aparte, déjenme decirles que aparte de que tiene su programa, es locutor y es actor también, eres un gran actor también. Sí, también. Bueno, gran no sé, pero... Es gran porque está muy alto y te callas, no me contradigas, eres gran actor. No, pues véanlo nada más, cómo le mete intensidad e intención a cada cosa de lo que está diciendo, ¿no? Ahí se ve, ahí están los productores, amigos, echen un breve paréntesis de Drácula y todo este tema. Sí, pues mira, cuando yo inicié la carrera de actor, la inicié con mucha ilusión. A mí no me gusta usar la palabra ilusión. ¿Por qué? Porque como que ilusión es intangible, es que no existe, no, pues eso, ilusión, ¿no? Mejor me gusta utilizar como que entusiasmo. Pues sí, me gusta mucho actuar. Actualmente pues me encuentro en estas cuestiones de los programas de Rock and Wars, de la Ruta hacia los Cárpatos, pero pues me gusta seguir siendo actor y pues si se puede trabajar en series, en películas, por ejemplo, más del género de la telenovela, cómo dio el salto y creo que fue bastante bueno a las series. A la serie. O sea, creo que se amplió todo el campo de trabajo para los compañeros actores, para todo, y creo que funciona más esa fórmula, ¿no? Sí, fíjate que sí, porque como que la serie le viene a dar una especie de frescura a la novela que veíamos en la tele, ¿no? Pero como con un formato más de cine, entonces se ve así como que, órale, qué padre la serie. Y aparte la mayoría de las series están enfocadas como a mucho tema real, ¿no? Y la novela pues es más como Disney, no voy a pelear acá, es que el odia Disney por alguna razón, ahora ya nos platicará, pero sí es como más rosa, ¿no? En la historia de que la pobre se enamora del rico, o sea, casi siempre es lo mismo. Es un melodrama. Pero ¿no? acá exactamente en las series pues te muestran cosas reales, ¿no? Sí, es como más aterrizado, más situado en lo que te podría ocurrir a ti, ¿no? ¿Qué tipo de personajes te gustan? ¿O qué te gustaría interpretar? Un sacerdote, ya te vi de sacerdote, ¿no? ¿Qué crees que en Puerto Rico en una obra de teatro hacía yo a un sacerdote? Sí, como pero no me gusta. A mí me gustan los personajes antagónicos, los malos, los villanos. Sí, también tiene cara de malo. Siempre me gustó ver a Darth Vader, justo a Drácula, a Smith en The Matrix, ¿no? Freddy Krueger, Jason, Michael Myers. Bueno, ya con eso está bien. Ay, llámele, por favor. Sí es buena persona, o sea, sus gustos son exóticos. Siempre le he dicho, tienes gustos exóticos, pero es buena gente. No es peligroso. Gracias. Sí te pueden, no, de verdad que sí, que te contraten, que te manden ahí a los castings para que ahí le echen un vistazo acá al buen aquí andamos. Lian, conocido en el bajo mundo como Guillermo Uribe. Continuamos con la... De lo de Drácula. Pues prácticamente esa es a grandes rasgos. Oye, y lo de la estaca, de que los matas con la cruz y que los matas con una estaca en el corazón. También Bram Stoker lo incluye en la novela de Drácula porque allí hay un personaje emblemático para la novela. Uno es Drácula, ese es el personaje central y así se llama la novela, ¿no? Pero hay otro personaje que es justamente el opuesto a Drácula, el ser de luz, el que viene a liberar a todo el mundo de este fatídico monstruo que los está ahí acechando y que les está intentando quitar su energía a través de la sangre y toda su vida. De hecho, lo que Drácula quiere hacer, eso de que es romántico y enamora a las pues, eso no es cierto. Eso es otra de las cosas que Hollywood le ha desvirtuado a la novela. Drácula es un ser asqueroso. Pues sí, o sea, para hacer lo que hacía, del modo que lo hacía, cero romántico, ¿no? Sí, es cero romántico y lo que quiere él es gobernar la tierra con una legión de vampiros. Y su inicio es lo. Desde ahí va parte, ¿no? Evidentemente sí utiliza cuestiones, tiene poderes de retrocesos en la cadena evolutiva en donde puede volverse más joven, puede volverse murciélago, puede volverse lobo, puede volverse ratas, puede volverse niebla y así poderse meter a las casas. Por eso es que le chupaba la sangre a Lucy Westenra, que es su primer víctima en Londres, ¿no? Y se metía, y estos le ponían transfusión de sangre, y este cabrón llegaba en la noche y se la chupaba toda. Entonces, bueno, la sangre. Y la sangre también. La sangre, ay. Pero bueno, pues cada quien es como va evolucionando todo esto, ¿no? Y justamente de ahí viene todo lo que me preguntas. Al no saber a lo que se están enfrentando, uno de los doctores que atiende a esta niña, Lucy Westenra, manda a llamar a un profesor de él
por el que aprendió muchas cuestiones de la medicina, que se llama Abraham Van Helsing. Ese señor Van Helsing conoce de mucho folclore en Europa, conoce de muchas cuestiones de enfermedades raras. Le manda a llamar y dice, oye, ¿qué tiene esta niña? ¿Qué tiene? Y lo empieza a ver los síntomas, las tos aquí, no hoyitos de los colmillos, y dice, estamos con un vampiro. Él es el que deduce eso. Y además no es cualquier vampiro. Y él, mediante sus estudios, empieza a deducir, porque era muy inteligente Van Helsing, empieza a deducir que este vampiro es aparte un vampiro muy poderoso y quiere hacer esto de la legión y gobernar el mundo. Y él, con sus estudios, con sus escritos, con su sapiencia, es el que da con todas las armas y para neutralizar al vampiro, ¿no? Entonces da con la estaca, da con los ajos, da con el crucifijo, y todas esas cuestiones son las que le ayudan a tratar de derrotar a Drácula. ¡Ay! ¡Qué intenso! Oye, Es pero muy y intenso. eso de los colmillos, o sea, además, ¿sería como algo ya común de él, que él nació así, con colmillos, o se le desarrolla? No, lo que pasa al volverte vampiro, al volverte tu vampira, digámoslo así, se te desarrolla los colmillos, porque justamente el colmillo tiene esa función, desgarrar el tejido para abrir y sacar sangre y succionar. Y es una especie de alegoría a lo bestial, a la parte bestial que tenemos los seres humanos, porque aunque no queramos, tenemos parte bestial en nosotros. Sí, claro. Y hay muchos que se pasan. Hay muchos que se pasan. Hoy conocemos varios, ¿verdad? Varios. Entonces, esa cuestión de tener colmillos, ¿no? Alude en grandes cuestiones alegóricas de la novela a ese ser bestial, que de todos modos se pone la máscara incluso de aristócrata, porque Drácula se disfraza de un aristócrata, ¿no? Y es Está muy interesante. Oye, pues entonces invita a la gente a que vean tu programa, porque cada lunes tú vas junto con un equipo, ¿no? Sí, estamos con unos compañeros, Abraham Feria, Vivek Avin. Abraham Feria, él es un carnalazo con el que trabajé en teatro, él es director de teatro, y él dirigió estas obras que te digo, la del fantasma del Hotel Alsace, en donde hablábamos de Oscar Wilde, en donde hay una escena muy bonita con Bram Stoker al final que ya está en sus últimos momentos de vida Wilde, y se le aparece Bram Stoker para decirle, hey, porque lo que le conflictuaba mucho a Oscar Wilde es que sus obras y sus libros no se conocieran más, que si él se iba a morir, porque aparte murió muy feo, murió de meningitis, de sífilis, allí en un hotel en Francia, todo rascuache, feo. Hoy es un hotelazo. Claro, pero el Hotel Alsace, sí existe. Le tocó feo. Pero le tocó feo. Y él tenía muchos nervios de que al morir así en la miseria y en estas cuestiones tan feas, tan infrahumanas, pues su obra no se conociera. Y Bram Stoker es su amigo, incluso su colega de novia, ¿no? Va y le dice, hey, tú tranquilo, la historia te va a dar tu lugar. Y es una escena bien bonita entre Oscar Wilde y Bram Stoker, en donde ahí pues se confabulan estas cuestiones literarias. Él es director de... Y él es el director de esta obra, y también dirigió la del hombre que fue Drácula, en donde yo también interpreté a Bram Stoker, pero ahí ya platicamos de cómo Bram escribe Drácula. ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, ¿y ya no van a volver a montar esto? Sí, la queremos volver a montar. De hecho, es una de las consignas para el canal. Además de tener la cuestión de estarles informando a ustedes con los en vivos y con las cápsulas, queremos también ver la posibilidad de montar las dos obras otra vez, tanto del Fantasma del Hotel Alsace como la del Hombre que fue Drácula, y además, pues, el viaje a Transilvania. Los lunes no se aburren nada. El programa dura como 8 horas. No. O sea, parece estudio bíblico, pero no, la verdad es que colaborador, es Vivek Avin. Él es un gran creador, es un creativo de videos de la pantalla, trabaja mucho en YouTube, produce muchas cuestiones informáticas, de periodismo, le produce a una chica que se llama Celsin Juárez. Esta chica muy chavita, ella está incursionando en los mundos del periodismo. Entonces tiene muchas producciones, Vivek, y él nos está ayudando. Yo me acerqué a él porque yo lo conocí por un compañero actor,
Hace muchos años lo conocí a Vivek, pero ahora nos reencontramos y le dije, oye, estamos haciendo este proyecto de Drácula, ¿cómo ves? Y a él le fascina. Tiene libros. Sí. Es que parece que es un mero mole, no nada más él, porque así con esa pasión que habla, o sea, a mí pregúntenme algo de maquillaje, otras cosas, y así con y miren pasión, cómo van a quedar de bellos, miren sí. Esa cara. O háblenme de Doña Lucha y antes de leer dramáticamente, ¿no? Pero la verdad es que así con esa canción que habla aquí el buen Liam, también los demás, sus compañeros, se ve que nadie está por compromiso y que todos están súper comprometidos con el proyecto. Y me da mucho gusto porque cada lunes veo que se conecta más gente y están interactuando toda la transmisión, porque es en vivo aparte, ¿no? Sí, lo hacemos en vivo porque es como el formato del canal, ¿no? Tener un en vivo los lunes a las 9:30, presentar cápsulas de lo que investigamos en la semana, ¿no? ¿Esta semana qué investigaste? Esta semana estamos viendo la posibilidad de hacer una cápsula de Batman contra Drácula. Hay un cómic que habla de las dos entidades oscuras de Batman contra el vampiro, y es muy interesante porque ahí se hablan de muchas cuestiones filosóficas que los dos personajes, al ser entes de la oscuridad, tienen, y al ser sociópatas, porque Batman es sociópata. ¿Ah, sí? Sí, Batman le hicieron fregaderas y se volvió un murciélago, sí, es murciélago superhéroe. Contra vampiro, ¿no? Nada, es que él lo lleva por el lado del bien, quiere hacer el bien porque a él le mataron a sus papás. Pero Drácula también es un sociópata, ¿no? Pero él se vuelve un vampiro, un ser de oscuridad, y entonces dice, sí, pues ahora yo me voy a vengar y quiero convertir a toda la gente en vampiro. Ay, no, pues que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Ya nos dio un avance, ya lo callo porque si no ahorita va a soltar y el lunes va a estar sufriendo porque ya dijimos todo aquí, ya se adelantó a los hechos. Pero oye, muchas gracias, pues danos tus redes sociales y platícale a la gente cuándo es Rock and World y todo eso. Todo eso, mira, las redes sociales, el Facebook personal es Guillermo Uribe Valdés en Facebook, así es como está. Liam Corleone es en Instagram. Así pueden ustedes buscarme en Instagram. Tiene ahí la fotito, ahí está, justamente ahí está. La fotito es el diseño de Van Halen, de su guitarra Frankenstrat. Y en Facebook también tenemos el portal Rock and Wars, que es la fanpage donde tenemos el programa de radio de los miércoles. A las 7 de la noche es ese programa. Y también tenemos ahí contenido de videos y cuestiones con tributos a muchas bandas de rock. También hablamos de teatro, también hablamos de cine. Y te vas a los conciertos de rock. De hecho, el compadre anda luego ahí triunfando acá. Sí. Tuvimos a un tributo a The Cure, que el tipo que hace se llama Israel Piña. Él le mando saludos, muy buen. Él se disfraza de Robert Smith, el vocalista de The Cure, el ancla, el cerebro de la banda, igualito, el tipo idéntico. Es lo que estás viendo a Robert Smith y hasta canta igualito. Los músicos que traen tocan idéntico. Entonces es un súper tributo a The Cure. Los tuvimos el pasado miércoles ahí en el estudio. Se puso bien bueno, ¿no? Muy bueno. Cantando y tocando. Todo. Ya estaba bien emocionado acá el buen Sí, y también llevaron a un tributo a Caifanes. También, entonces también cantaron ahí una rolita de Caifanes. Estuvo muy padre. Tuvimos a uno de Depeche Mode hace 15 días. Nos vamos a ir a ver uno el sábado de Metallica, allá a La Marquesa, al famoso Kiss Lounge, que es un sitio donde hay mucho rock. Es un lugar donde es como un bar, pero con toda la parafernalia y memorabilia y de todo lo habido y por haber del grupo Kiss. No, sigan en las redes sociales y ahí en el programa también de los miércoles y los lunes. ¿En qué otro programa vas a estar? Pues por lo pronto ya en ninguno. Yo creo que fue el último. No lo creo, yo creo que te van a seguir invitando. ¿Sí crees? Sí. Es que está de moda ahorita, está en promoción, anda de gira artística, Guillermo, lo vemos ahí en todos los programas, hasta de programas de la salud te invitan. ¿De qué va a hablar alguien de rock y vampiros a un programa? ¿De qué hablaste? De películas de repujado. Es que también les manejamos películas de terror, de Halloween. ¿Cuáles recomiendas? Da tus recomendaciones. Yo creo que las clásicas son muy buenas de verlas, ¿no? Siempre regresamos a los clásicos, aunque no queramos. Es el origen de las cosas. Yo creo que está muy bien. Y yo les recomiendo El Exorcista. Es una gran película. Funciona a pesar de sus más de 40 años de haberse realizado.
¿no? Y funciona, sigue funcionando, casi 50 años tiene ya esa película. Fíjate, oye, pero esta actriz sí quedó dañada, ¿no? Linda Blair sí tuvo unas broncas ahí emocionales con haber interpretado a esta niña poseída. Y pues sí, la verdad, nunca volvió a trabajar en cine como ella hubiera querido. Sí hizo cosas, siguió haciendo cosas, pero no como ella hubiera querido, ¿no? Pero esa es la clásica, pues les voy a recomendar una saga que se hizo como por ahí del año 2007, por ahí. Esa famosa saga de películas españolas llamadas REC. ¿Las viste? Sí. Que justamente de zombies. Sí, me dan miedo. Si quieren que algo los tenga en tensión constante todo el tiempo, en ansiedad, así de... vean REC. Sí. No, mejor no lo vean porque... a mí sí me dan miedo. ¿Qué otra? Aparte. ¿Qué tenemos? Híjole. De las que no deben de ver, porque a veces uno se va con la finta y a mí me ha pasado y es un fiasco de película, ¿no? Dices, están muy de moda los zombies ahorita, no tanto los vampiros, sino más los zombies, sí. ¿no? Entonces yo chequé dos películas en Netflix que me quedé así de no puede ser esto, sobre todo una que se llama Tren a Busan, que le pusieron ahí en Netflix, le pusieron Estación Zombie. Dura un poquito más de 2 horas y no puedes creer el melodrama que es insertado en una situación apocalíptica de zombies. ¿Cómo crees? Van a llorar, se van a quedar estupefactos, se van a reír, hay de todo en esa película. Así que si quieren emocionarse al grado máximo en estas épocas halloweenescas, vean Tren a Busan o Estación Zombie, está en Netflix. Ay, pues sí, hay que verlas entonces, para los que no nos vayamos a ir al concierto acá, de rock, Metallica y todo lo demás acá con el buen Guillermo, pues ahí nos están dando muy buenas. Además es un puente largo. Sí, es un puente largo, así que hay mucho que ver. Claro. No, pues muchas gracias, mi buen Memo, por haber andado aquí con nosotros. No, gracias a ti, preciosura. Síganlo ahí en las redes sociales, es buena onda, sí se ve como un poco así rudo, pero es muy buena onda. Ay, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, Judithcita, por invitarme. Suscríbanse al canal y compartan. Sí. Guillermo Uribe, Liam Corleone. Corleone, ¿ven? Ya se me olvidó el segundo, pero ya me lo recuerdo. Vámonos, gracias. Adiós.